¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Foro Potosino, que llega hasta ustedes gracias a la señal de Plano Informativo, un programa de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí. Y bueno, esta noche, como de costumbre, saludamos en el estudio, damos la bienvenida a los maestros Lorenzo Sánchez Andrade. Maestro, gracias por acompañarnos a este su programa Foro Potosino. Gracias, buenas noches. Igualmente agradecemos la presencia del maestro Jorge Chizal Palau. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. El día de hoy, a usted que nos sigue, estaremos tocando el tema ya muy trillado quizás, pero no menos importante para San Luis Potosí, que tiene que ver con la implementación de la reforma penal. Se hablaba de que íbamos a comenzar a trabajar en nuevos temas de justicia penal de forma gradual, primeramente a partir del 1 de marzo de este año, en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, o en la zona altiplano. Sin embargo, el día de hoy, pues, nos dan la noticia de que dicho sistema no va a comenzar sino hasta el 30 de septiembre del presente año. Viene un aplazamiento, Jorge. ¿Qué opinión te merece esta noticia que nos da el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial el día de hoy? Bueno, nos están dando la noticia, pero a medias, porque no basta que el Consejo, el organismo implementador de la reforma, se decida aplazarlo. Tienen que reformar los dos decretos publicados en octubre del año pasado, en donde se establece la vigencia de un nuevo Código Penal y de un nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí para el 1 de marzo de este año. Es decir, por muy buena voluntad que tengan el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en el órgano coordinador de esta reforma, si no modifican el artículo primero transitorio de esos decretos publicados en octubre del año pasado en el periódico oficial del Estado, no va a pasar nada, se va a entrar en vigor a partir del primero. Tiene que convocar el Congreso a sesión y el Congreso reformar para que pueda tener efecto ese aplazamiento. Así es, no solamente un aplazamiento, licenciado Lorenzo Sánchez, hablaba el licenciado Jorge de que es necesario derogar el Código de Procedimientos Penales que entraría en vigor el día 1 de marzo. Y también el Código Penal hay que reformarlo para que esté en condiciones. Son los decretos que, si más no recuerdo, fue el 16 de octubre del 2012, que entraron, que fueron aprobados, ¿no? O publicados en el periódico. Sí, perdón, yo ahí tengo un error, efectivamente son en 2012, las modificaciones, pero hay que destacar una cuestión muy importante. El Código de Procedimientos Penales tendrá forzosamente que aplazarse en función de este diferimiento que se está planteando. Y el Código Penal, por dos razones. Uno, porque ese Código Penal está hecho para funcionar con ese Código de Procedimientos Penales. Es decir, si se deja que ese Código Penal se vaya de manera independiente, entonces se va a desfasar nuevamente el sistema y no va a ser una reforma integral. Pero además, y lo insisto, lo he dicho yo en este programa varias veces, porque debe de respetarse el artículo 22 constitucional que establece la proporcionalidad de las penas en función de los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, y por lo tanto hay que rehacer el Código Penal estableciendo una escala jerárquica de bienes jurídicos y hacer que se cumpla esta proporcionalidad. Creo que este aplazamiento puede ser la oportunidad que eso que no hicieron los legisladores, ahora sí lo hagan, para que en septiembre, que es cuando plantearían que ahora sí inicie la reforma, pueda estar ya presente. Así es. Entonces, derogar el Código de Procedimientos Penales. Por lo menos el primer transitorio para efecto de modificarlo y que pudiera cambiar de fecha de inicio de vigencia. En cuanto al Código Penal, hacerle una reforma en cuanto al transitorio que habla de la vigencia, y ya que van a reformar, pues que reformen de una vez el articulado para poder establecer ese orden jerárquico de bienes jurídicos tutelados. Igual modificar la declaratoria que habla de la implementación en San Luis Potosí del sistema. Esa es otra cuestión. Hay una declaratoria y hay un convenio aprobado en la Secretaría Técnica Nacional que también tendrá que modificarse. Si no está tan fácil nada más porque hayan tenido la ocurrencia de aplazarlo, que ya vaya a quedar aplazada, tienen que cumplir una serie de formalidades antes del 1 de marzo. Así es, Lorenzo, el Foro Potosino de Abogados en días pasados, el día viernes y concretamente el día de ayer, presentó sendos escritos donde solicitaba no solamente el aplazamiento, sino solicitaba la derogación del Código de Procedimientos Penales y la modificación al Código Penal, hasta en tanto estuviera listo el Código Único de Procedimientos Penales que genera la Federación.
y que lo adopte San Luis Potosí a través del Congreso para que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Además, se planteaba que puede ser violatorio, si comienza a partir del 1 de marzo de este año, violatorio al artículo 73 de la Constitución, que menciona que solamente la Federación puede legislar en materia de oralidad, mismo que entró en vigor, si más no recuerdo, en octubre del año pasado. Y que mientras tanto la legislación que se encuentre vigente será la que permanecerá hasta que pues salga debidamente planchado el Código Federal de Procedimientos Penales. En ese sentido, la legislación que entra en vigor el día 1 de marzo no está vigente aún. El vigente es todavía el código que data de septiembre del año 2000. Pues esta es una reforma y un aplazamiento, más bien dicho, la palabra correcta, este aplazamiento, pues ya se veía venir. Lo habíamos dicho en anteriores programas que este sistema de reforma penal agarró al estado de San Luis Potosí muy tarde. Nosotros tuvimos un programa, una implementación, con muchísima calma lo tomamos los potosinos, no tomamos las previsiones correspondientes y obviamente pues nos llegó el plazo. Y el plazo pues obviamente no estamos preparados ni capacitados para hacer frente a esta reforma. Y obviamente, aunque se implementaron el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, pues bueno, esta reforma pues se va a tener que modificar y aplazar, tal como ustedes ya lo mencionaron acertadamente en sus comentarios. Obviamente, al modificarlo y al aplazarlo, pues también tenemos que hacer énfasis especial en el artículo 73 constitucional. Tenemos que adaptarnos a esa norma constitucional. ¿Por qué? Porque si no nos adaptamos a esta norma constitucional, pues vamos a caer en una serie de elementos que podrían dar pauta incluso a que ciertos actos que cometa la autoridad sean violatorios del debido proceso. Y ya hemos visto ahora que es muy importante esta figura jurídica que la Corte ha rescatado, el debido proceso. Cuando existe una violación al debido proceso, ya no se ordena ni reposición de procedimiento, se ordena libertad inmediata. Entonces pudiera darse una generalidad de que tuviéramos procedimientos viciados de origen. Y un procedimiento viciado de origen, aunque aparentemente en la apariencia del buen derecho, en la apariencia de la buena norma, pudiéramos estarlo llevando por el camino correcto de legalidad, pues tendría un vicio de origen. Y ese vicio de origen podría dar pauta a muchas injusticias. Injusticias para un lado y para otro. Entonces, esta circunstancia, pues bueno, nos llega en un momento en que, como lo dice el licenciado Jorge, es el momento adecuado en realizar las reformas legislativas. Y que sea una reforma legislativa profunda, de análisis profundo. El bien jurídico tutelado, pues la gente se preguntará, ¿qué es el bien jurídico tutelado? Bueno, es lo que la norma jurídica protege a la población. Ese sería el bien jurídico tutelado. ¿Qué es lo que yo como sociedad pido precisamente de estas disposiciones legales? Bien jurídico tutelado del delito de robo, bien jurídico tutelado del delito de homicidio. Y bien, pudiéramos encontrar una serie de generalidades en este aspecto, de tal forma en que esta reforma, esta modificación, nuestros diputados realmente ahorita que ya pasaron todas sus tiempos de euforia, se dediquen plenamente a revisar en conciencia nuestro Código de Procedimientos Penales. Por ahí hay algunos comentarios que ha hecho la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, en donde tenemos unas inconsistencias en el Código de Procedimientos Penales, porque nuestro Código de Procedimientos Penales es sui generis. Tenemos unas mezclas del Estado de Michoacán, otras mezclas del Estado de México, y en fin, una serie de galimatías que no tenemos un Código de Procedimientos Penales adecuado y que debe ser modificado. Que con el Código Único, con el Código de Procedimientos Penales Federal, quedaría de lado ya el Código Local de Procedimientos. Así es. Así es. Sí, que eso es una cuestión que es importante destacar, porque si se da este aplazamiento y en el Inter llega el Código Único, entonces ya no va a tener sentido el Código Local. Y aquí lo grave es que se está gastando dinero, y se está gastando dinero desde el 2009,
cuando llegó la primera partida presupuestal para efectos de la reforma recordemos que es en junio de 2008, Así es. y es a partir de 2009 que empiezan a destinarse recursos en los presupuestos federales para las reformas en los estados, se ha estado gastando dinero en capacitar gente, quién sabe en qué. ¿Por qué? No hemos visto esta parte. Es que se ha capacitado gente, pero sin tener un modelo sobre el cual capacitarlo. Entonces venía gente y traía el modelo chileno, traía el modelo colombiano, o modelos nacionales como el modelo de Chihuahua o el modelo de Zacatecas, cuando en realidad no sabían siquiera cuál iba a ser el modelo que se iba a implementar en San Luis Potosí. Y ahora resulta que la federación viene a decirnos que ninguno, que es el modelo federal. Entonces realmente creo que es importante ya no desperdiciar el dinero de esa manera. Y hay que capacitar de nueva cuenta ahora con el modelo federal. Con el nuevo modelo federal. Ahora, estamos hablando del Código Federal de Procedimientos Penales único en materia federal. Entonces, ¿cuánto dinero se invirtió en realizar el Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí? Que finalmente, si no tiene vigencia, pues va a ser letra muerta. Entonces, tiene también el legislador que contemplar que no vamos a utilizar un Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, sino que vamos a adoptar el Código Penal único para la Federación. Así es. Y bueno, esperemos que con este aplazamiento, o que ya comentamos en un principio, no debe ser un aplazamiento, sino pues que se derogue el Código de Procedimientos Penales, que se modifique el Código Penal y que tengamos mejores resultados. Bueno, yo también espero que también realmente los recursos lleguen, porque bueno, se hablaba desde el 2008, 2009 que empezaron a llegar los recursos. Si ya sabían que teníamos cuando menos que iniciar una sala de audiencias, una sala que tenía que tener ciertas características, estamos construyendo cuarto para las 11. Cuarto para las 12. Entonces va a llegar en septiembre y de nueva cuenta pues ni vamos a tener instalaciones, ni vamos a tener materiales, ni vamos a tener los elementos ya capacitados y sobre todo sobre un formato único que nos pudiera hablar el Código de Procedimientos Penales en materia federal. Es importante trabajar mucho en el tema. Todo lo que tiene que ver con la implementación desde la infraestructura, reforzar capacitación, difusión, el tema legislativo, para después capacitar debidamente. Si no trabajamos primero el tema legislativo, ¿cómo vamos a poder capacitar en base al marco legal que nos va a regir? Y la parte también importante que perdón que interrumpa, licenciado Martín, yo siempre he hablado del sistema sindical. ¿Qué va a pasar con las audiencias que vamos a tener en la tarde? Porque son audiencias que pueden ser largas, pueden ser extenuantes, en donde el juez las puede diferir para el día siguiente. ¿Y qué va a pasar con el personal sindicalizado? ¿Se va a ir? ¿Nos van a dejar a mitad de las audiencias? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a tener personal de confianza que van a estar llevando el control de la audiencia? Todo este tipo de circunstancias van a influir. ¿El tribunal va a trabajar en la tarde? Así es. Si nos permiten, se nos termina el tiempo, vamos a un corte y regresamos. Vemos a la secretaria técnica para la implementación del sistema de justicia penal aquí en San Luis Potosí, la licenciada Irma Rodríguez Aranda, con mucha tarea, acaba de tomar este importante cargo y creo que lo está comenzando con el pie derecho, está trabajando en temas de capacitación, ahora se logra pues extender un poco este plazo, esperemos que siga en ese camino. Regresamos.